Ok. Entonces, aquí vamos. Y buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo los trata su sábado? Déjenme ajustar un poquito el audio. Suena bien, pero creo que está un poquito alto. Ahí está. Ok. Parece que ahí está como la mitad de mi voz. Ahí está como al, no sé, menos de la tercera parte. Creo que está bien. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos ajustado el audio, toca hoy que hablemos de la unidad 5 que va a ser modelos de inventarios. Y aquí vamos. Entonces, vamos para acá. Ok. Entonces, acá va. Voy a ir dividiendo los videos por secciones. En este caso van a ser 4 secciones. Entonces, para que sea más cómodo para todos. Ok. Tenemos entonces los modelos de inventarios. Y sobre todo hay que definir o hay que empezar definiendo el problema. Y el problema se define a partir de una perspectiva de una cadena de suministros. Entonces vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener que una cadena de suministros es una conceptualización que nos lleva o que permite visualizar el flujo. Ay, perdón, estornudé y no quería reventar los oídos. Pero bueno, tenemos entonces que esta cadena de suministro es una forma de modelar, es una conceptualización de un flujo que va de un extremo al otro de bienes, de dinero y de información entre 4 entidades principales, que son el supplier o el proveedor, el manufacturador, el vendedor y el consumidor en ese orden. Este es el proveedor, claramente manufacturador, el vendedor y el consumidor final. Y entonces, aquí abajo podemos ver las direcciones de flujo de los tres principales objetivos o de los tres principales magnitudes que queremos medir. Tenemos entonces que los bienes o el flujo de bienes comienza en el proveedor y termina en el consumidor. Tenemos luego el flujo de dinero o el flujo de fondos, que vemos que ese comienza en el consumidor, que es la principal fuente de la reventa o de la ganancia de toda la cadena, y de ahí se mueve hacia atrás o se mueve hacia arriba se mueve hacia atrás en la corriente, este, colocando que unas porciones o que una fracción de la ganancia quede en cada uno de los elementos. Es decir, el dinero al pasar al consumidor, el consumidor retiene, perdón, cuando el consumidor compra un producto, el retailer o el vendedor tiene la ganancia neta. Sin embargo, ese retailer tiene que pagarle a la persona de manufactura que a partir del mismo dinero que le da el consumidor. Entonces el retailer se queda con una parte del dinero y usa la mayoría o usa una parte para pagarle al de manufactura. El de manufactura a su vez ya cobra o se queda con una parte de ese dinero que le cobró el retailer y a partir de ahí le da para comprar la materia prima de un proveedor. Y entonces vemos que al final de cuentas el consumidor es el que provee de dinero a todos los demás elementos de la cadena. Luego tenemos el flujo de información. El flujo de información es quizás el más interesante porque cada una de las etapas o cada transacción requiere de una colaboración cercana entre todas las entidades o entre pues sí, todas las entidades de la cadena. Vamos a tener que, en general, la información más importante que se intercambia es la información de las ventas
o la información del nivel de ventas para o sobre el consumidor. Esta información debe de ser usada para predecir la naturaleza de la distribución de la demanda que regularmente usamos para determinar los niveles óptimos y movimientos de bienes hacia todas las localizaciones, hacia todos los puntos de venta en la cadena de suministro. Desde este punto de vista, es importante reconocer que ningún miembro de la cadena de suministro debe de intentar o debería ganar una ventaja económica a expensas de otro de los miembros, puesto que pues, todos son parte del mismo organismo, ¿no? Y pues esto llevaría, o si uno de los elementos quisiera agandallar, quisiera pasarse de lanza con los demás o obtener un beneficio a costa de otras entidades, esto resultaría en una política que resultaría en un costo más alto para el producto final y por lo tanto tendrían que bajar, o si el producto es más caro, es posible que tengan que bajar las ganancias netas de la venta de este producto para todos los miembros de la cadena de consumo. Y esta es una teoría un poquito rara, porque es esta teoría de que el mercado se autorregula, pero bueno, los últimos años han visto que esto no funciona como la teoría dicta, ¿no? Ok. Y pero pasando a temas menos políticos, también me toca hoy hablar de matemáticas, no de política. Tenemos entonces aquí las direcciones de las flechas que marcan en qué dirección se mueve cada uno de los objetivos o de estas magnitudes que nos puede interesar medir. Pero además van a simbolizar la distancia y los lapsos temporales que separan las locaciones físicas de las cuatro entidades de la cadena. Esto es importante porque cada lugar debe de mantener un cierto nivel de inventario para garantizar que se tenga un nivel de operaciones o una cierta responsabilidad, un cierto nivel de respuesta, perdón, este, en cada una de las entidades, ¿no? Entonces, el proveedor debe tener una cantidad suficiente de inventario para poder surtir al de manufactura. El de manufactura debe tener el suficiente stock para, eh, para suministrarle la mercancía requerida por cada uno de los retailers o cada uno de los vendedores en cada punto que se tenga. Y finalmente, el retailer debe ser capaz de satisfacer las capacidades del consumidor. Y entonces, en general, cada uno de estos elementos o de estas entidades en la cadena debe tener un cierto nivel de inventario de forma que tenga lo suficiente para abastecer la demanda que se le requiere sin que su producto o el producto a vender se eche a perder por tenerlo en bodega o que en algún momento llegues a tener más producto del que puedes mantener en bodega. Es decir, puede ser que el proveedor ya tenga, no sé, más madera lista, pero tú ya tienes tu bodega llena. Entonces es curioso porque pues tener una bodega llena cuesta. Entonces necesitas tantear tu inventario tanto para que no se te escapen las ventas de clientes potenciales y que se vayan porque no tienes el producto, tanto como proveer que tu producto no se quede en bodega demasiado tiempo, que llegue a caducarse o recibir algún daño. O de plano, que pase de moda y no se te venda. Y entonces, al mismo tiempo, estas cadenas de suministro también deben de ser eficientes, en el sentido de que el costo de inventario, de guardar, transportar, manejar y quedarte sin stock debe de ser muy bien vigilado. Entonces, para decidir el nivel de inventario se debe de tener una especie de balance entre el nivel de responsividad que tenga tu negocio
y el grado de la eficiencia que puedas ver. Ok, y para esto pues vamos a introducir unos conceptos que van a ser las métricas de inventario en las cadenas de suministro. En general, regularmente se prefiere, dentro del ámbito de los negocios, se prefieren usar fórmulas o ecuaciones simples, para empezar, claramente después se van complicando, para evaluar el impacto de los inventarios en la salud financiera de una compañía. Y la métrica o de las métricas más comunes que nos vamos a encontrar es el índice de rotación, que se define o que mide el número de veces que un negocio o una compañía ha vendido todo el inventario durante un periodo específico de tiempo. Digamos que el índice de rotación es cada cuándo se renueva por completo tu inventario. Ok. eh, y como regla general, tenemos que este índice de rotación se analiza de la siguiente manera. Vamos a tener que, si el índice es menor que 1, es un indicador fuerte de que Sí, es un fuerte indicador de que el negocio o la compañía tiene demasiado inventario para el volumen de ventas que tiene. Por otro lado, si tenemos una razón mayor que 1, a pesar de que es deseable porque indica que tienes bajo inventario y altas ventas, entonces es preferible tener un índice mayor que 1, pero si se tiene un índice mucho mayor que 1, entonces lo que tenemos es que posiblemente estamos perdiendo ventas por tener un inventario demasiado bajo. Perdón, por tener un inventario demasiado alto, lo que puede ser una indicación de que de que de que tenemos un bajo inventario para las ventas que tenemos. Ok. Porque este de acá indicaría que si es mucho mayor que 1, significa que tenemos un mayor costo de los bienes y un menor costo de inventario. Entonces quiere decir que estás vendiendo más de lo que te cuesta el inventario, pero también esto puede significar que te estás quedando corto con las ventas o que podrías vender más si tuvieras más inventario. Ok. Y entonces, la información para calcular estos índices de rotación regularmente los vamos a poder encontrar en la hoja de balances de año con año con una compañía. Entonces, por esto, este índice de rotación es calculado regularmente sobre periodos de un año y el inventario promedio es el promedio simple entre el principio y el final de los costos de inventario para cada año. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto. Cuando hacemos el promedio simple, se asume que el inventario está o se acaba uniformemente sobre el año, lo cual puede no ser completamente cierto, pero es el modelo con el que nos aproximamos, ¿no? Por ejemplo, una pequeña distorsión del modelo puede ocurrir en el caso extremo en el que el inventario permanezca constante los primeros 10 meses del año y entonces se acabe el inventario de manera hiper rápida durante los meses de Navidad, ¿no? Que son noviembre y diciembre y que regularmente sabemos que son meses en los que las ventas son buenas para la mayoría de los negocios. Pero bueno, eso es un caso en el que estos modelos, en el que, como pueden ver, asumimos que las ventas se van acabando durante todo el año, pero puede que esto no sea del todo cierto. Ok. Y entonces, además de tener este índice de rotación, regularmente se tiene otra métrica, que son los días en el inventario, que se utiliza para acompañar el índice de rotación para ver cómo se está trabajando o cómo se está moviendo nuestro inventario, ¿no? Y estos días en inventario
Billy vulgarmente nos dicen el número de días, el número de días que un producto está guardado o es protegido en un inventario antes de que sea terminado, de que se le dé vuelta, ¿no? Y Billy vulgarmente se calcula como 360 entre el turnover ratio o el índice de rotación. Ok, y entonces pasamos al primer ejemplo, ¿no? Tenemos este ejemplo y tenemos una tabla en pantalla que resume la información financiera tomada a partir de las hojas de balance de una compañía, cualesquiera, de una compañía hipotética, ¿no? La pregunta es determinar qué tan bien la compañía o si la compañía está manejando bien su inventario. Entonces, pues bueno, vamos a trabajarlo un poquito. Venimos por acá Excel y el programa es bastante simple, ¿no? Igual y podría hacerlo un poquito más grande para que se aprecie bien esta parte. Aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, acá lo único que hice fue traducir Billy vulgarmente la tabla que tenemos acá, la pasé a un formato digital para poder operar con los datos. Y entonces tenemos lo que sigue. Ya sabemos que las cantidades de este lado van a estar dadas en millones de dólares. ¿Sí? Y entonces acá va. Tenemos entonces la data de 3 años, del 31 de diciembre de 2014, del 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2012. Y entonces vemos que el costo de los bienes vendidos o de los productos vendidos durante estos años es de 3.989, 3.872 y 3.562 millones para cada año respectivamente. 2014, 13 y 12. Y entonces vamos a ver cómo es la parte de los inventarios. Dice acá que en los suministros nos gastamos 310, en materia prima 189, en trabajos o en mano de obra 339 y en los bienes ya terminados fueron gastos de 200 millones. Ok, entonces pues lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces ahí va. Para saber entonces con las métricas que adquirimos necesitamos calcular dos cosas. El inventario promedio para poder calcular el índice de rotación y los días en inventario. Entonces aquí va. Sacamos entonces los años, esto igual y podría verse así nada más, de cada año y el costo de bienes vendidos que tenemos en cada uno de estos, que lo saqué vil y vulgarmente de la tablita de acá. Igual y lo puedo hacer de una vez, este va a ser igual a este y arrastramos para conseguir que se genere en automático. Ok, el inventario total es vil y vulgarmente lo que te costó todo el costo que se tuvo en el inventario, que es lo que necesitamos, ¿no? Para calcular el índice de rotación, al final del día vamos a necesitar el costo de bienes entre el costo de tu inventario total. Entonces, el costo de tener tu inventario fueron 310 en suministros, 189 en materia prima, en mano de obra y procesos de envío y manejo, 339 y en terminar los bienes o ya pues sí, en almacenar los bienes, 200 millones. Entonces ahí está. La suma de esto es esto que tenemos acá. De igual manera para acá es la suma de esas cosas. Y acá también es la suma de las celdas verdes. Y entonces ya nada más vienen los cálculos. Los cálculos del inventario promedio se calculan de la siguiente manera. El inventario promedio se calcula entre el inventario total entre el año actual y el año pasado, o los dos últimos años de los que tengas información. Y es bien vulgarmente la suma de los dos inventarios entre dos, para determinar el promedio entre esos 2 años. Entonces el inventario promedio para 2014 es el promedio de esas dos celdas y el inventario promedio para 2013 es el promedio de estas dos celdas. Luego calculamos el índice de rotación como
el costo de los bienes entre el costo del inventario promedio, y entonces esto ya nos da el índice de rotación, que es de 4.08 para el 2014, y acá igual, tomamos el costo de bienes vendidos entre el inventario promedio, y eso nos da el índice de rotación para el año 2013. Para 2012 no podemos calcular nada porque no tenemos datos anteriores a ese año. Finalmente, podemos calcular los días en el inventario como 360 entre el índice de rotación. Ahí está. Que es meramente 360, una constante, entre el índice de rotación. Tenemos, tenemos días en el inventario de 89.48 para el año 2014 y de 81.94 para el 2013. Y con esto nosotros ya podemos, ya que hicimos los cálculos, podemos analizar el resultado de estos cálculos. Entonces, acá va. Entonces, nosotros ya habíamos visto de las diapositivas que aquí está. Cuando teníamos un índice de rotación menor que 1, teníamos demasiado inventario para las ventas. Cuando teníamos un índice mayor que 1, tenemos altas ventas y bajo inventario. Y algo mucho mayor que 1, tenemos un bajo inventario para las ventas. Entonces, acá va. Tenemos entonces el inventario promedio y el índice de rotación. Lo que nos dice aquí, o estos cálculos, nos muestran una situación desfavorable porque tenemos baja rotación de inventarios en el sentido de que el inventario rota 4 veces por año, y en 2013 y 2014 tenemos un alto días o tenemos altos días en promedio en inventario porque el producto pasa más de 80 días en el inventario. Y además de ahí, lo más preocupante sería que tanto el índice de rotación bajó de 2014 a 2013, pero los días en inventario subieron de 2013 a 2014, lo cual pudiera indicar que la empresa inclusive está teniendo malas prácticas de inventario y peor aún que van empeorando día con día. Ok, y entonces por acá tenemos que estos resultados se pueden asesorar con, o se pueden entender con esta situación del inventario con base en la información del balance de la empresa, ¿no? Vemos que esto nos da algunas métricas genéricas que señalan si el inventario o no está siendo mantenido por la compañía sobre el año pasado sobre una línea de expectativas, ¿no? Entonces, en este sentido, las métricas no nos sugieren soluciones para reducir los inventarios excesivos, pero nos sirven para ir colocando banderitas rojas en la situación del inventario o que también estamos solucionando el inventario. Regularmente lo que hacemos para resolver el problema, digamos que las métricas de inventario nos sirven para determinar si hay un problema, pero no nos dice cómo resolverlo. Cuando queremos resolver el problema necesitamos utilizar otro tipo de herramientas que sean adecuadas para determinar los niveles óptimos los niveles óptimos de inventario en todos los niveles operacionales de la cadena de suministro. Desde conseguir la materia prima hasta tener los bienes ya terminados. Estas herramientas pueden ser utilizadas para seleccionar o para determinar, para mirar lo que está pasando o el grupo de cosas o el grupo de situaciones que están provocando el problema de inventario. En general, voy a tener que la demanda de un producto puede ser categorizado ampliamente como, como demanda determinística o demanda probabilística. Esta caracterización es un factor clave en el desarrollo del inventario y de las herramientas de optimización.
Entonces vamos a platicar un poquito de estas cosas. Y aquí va. Vamos de este lado y pasamos a la presentación. Ya tenemos por acá el resumen de la tablita que sacamos. Digamos que sería la solución. Y tenemos por acá. Al final del día, yo lo que voy a necesitar para determinar el costo total del inventario va a ser un pequeñísimo modelo de optimización, ¿no? Entonces vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener que la mayoría de las compañías o de los negocios deben de mantener un cierto nivel mínimo de inventario, y deben de tenerlo a la mano para lidiar o para poder responder con con las incertidumbres en la demanda, ¿no? Entonces, si tenemos mucho inventario, puede incrementar el costo de posesión. Gracias, se me olvidó la palabra holding. Entonces, demasiado inventario puede incrementar el costo de posición de mantener el inventario en stock en cuanto al capital, al almacenamiento, al mantenimiento y al manejo. Y podemos tener que, si tenemos demasiado poquito inventario, puede incrementar el riesgo o el costo de escasez, que son las ventas perdidas, que tu producto se puede echar a perder, o la pérdida o la pérdida del, ¿cómo se dice? Del gusto del consumidor, la pérdida del cliente, ¿no? Que tu cliente quede con una mala impresión de tu negocio. Entonces, como las unidades regularmente son obtenidas a partir del stock, el inventario se tiene que estar rellenando periódicamente al iniciar nuevas órdenes de los proveedores que te dan la materia prima. Y entonces, con cada new orden, con cada nueva orden, vamos a tener que se incurre o que tenemos un gasto fijo de configuración que es independiente de la orden, o bueno, del tamaño de la orden. Y en la mayoría de los casos, el precio de compra desde que tiene un proveedor regularmente es descontado o le hacen un descuento si ordenas más piezas en general. Una orden de mayor volumen regularmente te pueden hacer un descuento sobre las piezas. Y todo esto significa que el costo de inventario total se puede expresar por la fórmula que tenemos en pantalla. Entonces tenemos que el costo total de inventario vamos a tener que es el costo de adquisición más el costo de configuración más el costo de posesión más el costo de escasez. Estas, estos costos en regular son costos conflictivos o que interactúan uno con otro en el sentido de que una orden pequeña o una orden de tamaño pequeño va a reducir va a reducir el costo de posesión por unidad de tiempo, pero al mismo tiempo vamos a tener que incrementarlo o incrementar los costos que quedan. Va de nuevo. Vamos a ver entonces que estos costos que tenemos en la fórmula de arriba se conflictúan unos entre otros, en el sentido de que una orden pequeña va a reducir el costo de posesión por unidad de tiempo, pero al mismo tiempo va a incrementar los demás costos. Es decir, digamos que una orden de mayor tamaño va a reducir este costo, pero va a incrementar el costo de la compra, el costo de configuración y el costo de la escasez. Y al revés, si tenemos órdenes más grandes, pues bueno, a lo mejor el costo de compra, si hacemos una orden grande, entonces el costo de compra por unidad va a ser menor, pero, eh, pero bueno, puede ser que me modifique los demás, o que el costo de posesión sea mayor porque ahora voy a tener más producto.
En estas situaciones lo mejor que podemos hacer es intentar como balancear estos costos al decidir un nivel de inventario que minimice el costo total del inventario, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, ya son técnicas de optimización, pero bueno, en general, el problema del inventario se va a reducir a nosotros poder determinar una política de inventario que responda a dos preguntas. Vamos a necesitar saber cuánto debemos ordenar y cuándo debemos ordenar. Es decir, cuánto comprar y cuándo comprar. Ese va a ser el problema del inventario que ustedes van a tener que resolver. Y entonces tenemos ya que nuestros componentes de la función pues ya están ahorita en pantalla, ¿no? Tenemos los cuatro elementos acá arriba y vemos cómo funcionan en cada uno de los problemas. Entonces, tenemos lo que sigue. La descripción de cada uno de los elementos, ¿no? Tenemos el costo de adquisición, que vamos a ver que es el precio por unidad del objeto en un inventario. Y ya sabemos que este objeto regularmente puede ser candidato a un descuento si el tamaño de la orden excede una cierta cantidad, ¿no? Que es un factor decisivo a la hora de determinar cuánto vas a ordenar de un cierto producto. Luego tenemos el costo de configuración que representa el costo fijo, el que incurre cuando una orden es colocada. Puede incluir los costos asociados con recibir un cargamento o el costo fijo, sin importar el tamaño de la orden, que requiere recibir una orden, ¿no? Ok, después pasamos al costo de posesión, que el costo de posesión representa el costo de mantener cierto inventario en stock y que incluye los intereses en el capital y el costo de almacenamiento, mantenimiento, manejo, obsolescencia y mermas por fraude o robo en los productos. Y finalmente tenemos el costo de escasez, que es la penalización que incurre cuando se te acaba el stock y que puede incluir la pérdida potencial de tu ganancia, la pérdida o la ruptura en la producción, la pérdida, que te caduque tu producto, costos adicionales por ordenar cargamentos de emergencia, que regularmente se hacen como de la noche a la mañana, y un costo subjetivo que es difícil de modelar, que es el costo en la buena voluntad del cliente o en la fe que te tiene tu cliente o cómo se ve en los ojos de tu cliente, ¿no? Ok, entonces aquí va. Y entonces, ¿qué tanto debemos ordenar? Regularmente se traduce simplemente en determinar el tamaño de la orden y qué tan seguido vas a estar rellenando tu inventario. Cuando la orden es pues sí. Entonces vamos a tener que tu sistema de inventario puede requerir reviews periódicos o revisiones periódicos que empiezan a lo mejor al principio de cada semana o cada mes y puede ser, y tu modelo de inventario o tu sistema de inventario puede estar basado en revisiones periódicas, de manera que podamos colocar nuevas órdenes cuando sea que el inventario o el nivel de inventario baje desde un cierto punto, que puede ser el punto de reordenar, ¿no? O sea, si el inventario baja de cierta cantidad, es hora de rellenar y se acabó. Ok, y entonces esto de aquí terminaría la primera parte del video. La siguiente vamos a empezar a ver con los roles de demanda en el desarrollo de inventario. Pero por aquí voy a terminar este video y ahorita seguimos con el siguiente video.